Seguimos en punto de partida, nos visita Oscar Vallejos, secretario general de ADUL, el Sindicato de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Litoral, para charlar sobre la situación del sector educativo, académico, del sector científico. Un año particularmente muy duro para ustedes y para toda la clase trabajadora, Oscar. Exactamente. Cuando uno está terminando el año siempre viene la cuestión de los balances y cómo viene en términos específicos de nuestro sector, pero también mirando el sector de la clase trabajadora, como decías vos. A este sector de la clase trabajadora claramente aparecen como dos sectores bien diferenciados: el sector de los trabajadores no asalariados, lo que en términos generales algunos de ellos están organizados en torno de la economía popular y de la central de los trabajadores de la economía popular, y por otro lado el de los sectores de los trabajadores asalariados, que están con muchas tensiones dentro de las centrales de trabajadores, pero hay centrales que intentan organizar esas demandas y gestionar en términos de los grandes partidos políticos cómo pensar la relación capital-trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno llega a fin de año diciendo, bueno, eso todavía sigue siendo un tema oscuro para la clase dirigente sindicalista, en tanto y en cuanto no se disputa el gran terreno que es la relación capital financiero-trabajo, ¿no? Una cuestión que para nosotros, que somos a la vez de docentes universitarios, trabajadores estatales, se nos vuelve todavía más opaco. Pero lo cierto es eso: cuando uno mira que el presupuesto 2019, gran parte del presupuesto va a ir a pagar deuda externa, es decir, intereses de la deuda externa. Eso quiere decir que gran parte de lo que el Estado va a destinar al pago de la deuda externa tiene que ver con los impuestos que nos cobran a los trabajadores, y eso sobre todo significa impuesto a las ganancias. No sé si ustedes han visto que se necesitan 24.000 pesos para no ser pobre, y a partir de los 38.000 pesos uno empieza a pagar ganancias. Entonces en esa pequeña franja... Sí, no es un número que cierre, digamos. Exacto, ¿no? Y eso solo ocurre porque los intereses que es por donde capitaliza el mercado financiero internacional, depende en gran parte de cómo el Estado nos puede sacar, digamos, de nuestros bolsillos para tributar al capital financiero nacional e internacional. Y entonces, en ese sentido, entendemos nosotros que todavía sigue siendo una franja oscura que, si bien nosotros hemos aprendido a contender con el capital en términos de un capital industrial, más opacos en términos del Estado, y sobre todo cuando hay un Estado como el que intenta organizar el gobierno de Mauricio Macri, que es un Estado que solo queda formalizado en términos de garantizar el capital, las ganancias, ¿no? A costa de bajar salarios y aumentar impuestos a la clase trabajadora. Entonces eso todavía sigue siendo oscuro, y aún más es oscuro para los sectores de esto que te decía, de la economía popular, que son uno de los grandes sectores explotados, pero que el capital no se expresa claramente. Sin embargo, entonces ahí es donde la pugna por el Estado que vaya a garantizar condiciones de vida mínima es la gran pugna política para este fin de año y para lo que va a ser el año 2019. Hablando de fin de año y de gobiernos neoliberales, es imposible no tomar el espejo, ¿no?, de lo que ha sucedido en Francia con estas revueltas contra el macronismo, que también expresa Emmanuel Macron, el presidente de Francia, estas políticas neoliberales de exacción, de esquilmar a los sectores más pobres de una sociedad, ¿no? Lo que sucede en Francia, de alguna manera, es un espejo para todo el mundo, y también interpela a las dirigencias de Argentina, ¿no? Creo que sí. Ahí lo que pasa en Francia, me parece, si bien todavía sigue siendo un proceso que cuesta entenderlo, sobre todo desde un país periférico, porque también aparece eso. Si uno tiene expectativas de reunir todas las revueltas populares y tratar de unificarlas, como hace cierta izquierda voluntariosa, diría yo, eso te da un panorama. Yo soy más bien escéptico sobre eso, porque estos movimientos no suelen ser movimientos solidarios con la periferia, como es nuestro caso, digamos. Entonces, nosotros tenemos que mirar ese proceso, pero esa clase trabajadora y esos sectores trabajadores que se movilizan y tienen esa capacidad de batallar contra un proyecto bien establecido de Macron,
no necesariamente es un movimiento que va a solidarizarse con nosotros. Entonces en eso nosotros tenemos que tener claro, porque junto con un proyecto capitalista hay un proyecto neocolonial, digamos, y ese proyecto neocolonial nos deja claramente en una condición periférica. Entonces nosotros también tenemos que tener claro que los sectores de trabajadores con los cuales nosotros tenemos que tener alianzas internacionales estratégicas es con los de los países periféricos. Interesante la mirada, Oscar, teniendo en cuenta, es cierto, ¿no?, que vivimos en un mundo con división internacional del trabajo marcada y con un rol específico para Argentina, ¿no? Y más con un gobierno como el de Macri que lo está aplicando a rajatabla. Exactamente, y por eso es que nosotros decimos, cuando uno mira también en la escena internacional de cómo es el debate a nivel de las universidades, es decir, si hay una de las caracterizaciones del capitalismo de estos últimos años, es esta idea del capitalismo cognitivo o del capitalismo del conocimiento, y por lo tanto tiene en la universidad y en los sectores de producción de conocimiento uno de sus puntos más álgidos de batalla, digamos, donde el capital por la apropiación privada del conocimiento es una de las tensiones fuertes. Entonces también nosotros tenemos que tener claro cuál es el rol de las universidades argentinas, cuál es el rol de las universidades de los países periféricos en esa batalla que es, como vos decías, hay una reorganización de la División Internacional del Trabajo y por lo tanto también tenemos que tener claro cuáles son las perspectivas de división del trabajo, también del conocimiento para nuestras universidades periféricas. En ese sentido, me parece a mí que también es clave para nosotros que la alianza con los sectores populares y con los sectores postergados es la alianza estratégica que nuestras universidades tienen que tener. Eso en un doble sentido, en un sentido de que permita a estos sectores ingresar a la universidad, esa va a ser la revolución que queda, digamos, que los sectores postergados puedan efectivamente ingresar, permanecer y que además puedan graduarse. Claro, es decir, todo eso es lo que está esperando, ¿no? Los grandes sectores populares de nuestro país todavía no están ingresando a la universidad. Entonces esa es la revolución que nos queda, pero también la de producir conocimiento para las necesidades sociales de estos sectores postergados y que los sectores de las universidades de los países centrales no van a producir conocimiento para los sectores postergados que son los que necesitan. Entonces nosotros tenemos que producir el conocimiento para estos sectores. Volviendo al tema del balance del año, Oscar, un año con mucha actividad gremial en Santa Fe, en todo el país. Bueno, confluyeron distintos sectores, los estudiantes, los docentes, los científicos, una pelea bastante transversal, digamos, una pelea que fue tomando forma a lo largo del año, ¿no? Sí, ahí lo que uno puede decir es que tiene como un sabor agridulce, ¿no? Pusimos en pie la universidad, pudimos poner en pie transversalmente, como vos bien decís, grandes sectores de la población, hicimos una de las movilizaciones más grandes de lo que se recuerda, lo que se memora en materia universitaria, ¿no? El 30 de agosto, con una movilización cerca de las 400.000 personas. Eso se da también en un clima del centenario de la Reforma, con una nueva perspectiva sobre la reforma, pero al mismo tiempo, en términos salariales y en términos de la construcción de las condiciones materiales para que nuestro trabajo sea posible en la universidad, llega a fin de año con 20 puntos por debajo de lo que va a ser la inflación al terminar el año. Y entonces, en ese sentido, monstruosa, y que por lo tanto eso ya nos catapulta para el 2019 en una situación de conflicto real con el gobierno nacional, y que si este año fue difícil en términos de cómo la cantidad de días de clase, cómo afectó eso a las cuestiones de la investigación, la docencia y la extensión, e incluso la transferencia, ya el año que viene se avisora como un año de enorme complejidad, de mucha conflictividad, y por lo tanto también el estudiantado se está preparando para un año que los va a tener también como enormes protagonistas, con lo que uno podría decir, con el agravante de que los gobiernos universitarios, como el de la Universidad del Litoral y la Franja Morada aquí en la Federación Universitaria del Litoral, participan del gobierno nacional y que están ávidos de cargos para el funcionariado universitario, ¿no? Entonces eso hace que la defensa de la universidad nos encuentre casi enfrentados con la conducción y con el sector de la Franja Morada, que, vuelvo a decir, piden cargos. El caso de Josefina Mendoza, que es la diputada que fue de la Franja Morada, que es diputada y que sale a decir que el presupuesto 2019 es el presupuesto ideal,
ese es un claro ejemplo de cómo va a ser la atención, incluso no solamente con el gobierno nacional, sino también con los gobernantes de la universidad. Y esta pérdida del poder adquisitivo que marcabas anteriormente, Oscar, entronca con el primer planteo que hiciste, uno de los primeros planteos que tiene que ver con la transferencia, por un lado con el disciplinamiento, bien digo, de la clase trabajadora, Sí. pero por otro lado con la transferencia desde los sectores más bajos hacia los bancos. En este caso. Exactamente. Y esa cuestión entonces significa que uno tiene que organizarse. El estudiantado que está en la universidad va a tratar de organizarse para resistir y para poder seguir estando. Eso significa que para poder estar necesita más becas, necesita mayores oportunidades que el Estado ofrezca para que ese estudiantado permanezca, y se va a notar enormemente en la cantidad de ingresantes. Todavía no están los datos, en general son datos que son opacos porque casi nadie quiere decir la cantidad de ingresantes que hay, porque en función de eso también se calcula el presupuesto, pero uno sospecha que el ingreso del año 2019 va a ser un ingreso menor que el del año 2018. Y eso va a ser en realidad el gran, digamos, cimbronazo que van a sufrir las universidades nacionales. Y efectivamente eso sí es una política que el gobierno nacional instrumentó de manera directa para achicar las universidades. Oscar, gracias por estos minutos. A vos. Hasta aquí llegamos a un punto de partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 por Canal 2 Veo de Cablevisión Digital. Hasta entonces.